Paraguay. A los paraguayetes y la colomita. Alemán. Dice. Monmere Winingoayu, alguien lugar no sapucay, allá que otra manta querida, si corazón no nos aguanta. Allá que otra manta querida, si corazón no nos aguanta. Adiós lucero, adiós lucero, porque de mi coreta más pobre que de mi lucero. Adiós lucero, alba, adiós lucero, de quebrando, cuida mi con la peguaisa, porque andaré con consuelo, ingrata paloma blanca. A manota de quebranto, cuida mi con la peguaisa, porque andaré con consuelo, ingrata paloma blanca. Ah, yo miro Toroto Pai, a verde tema la esperanza, abrazo oído de Bucahue, ingrata paloma blanca. Ah, yo miro Toroto Pai, a verde tema la esperanza. Abrazo oído de Bucahue, canta paloma blanca. Se me guardó a mi pequeña de socio. Dice así. Arecopa de Puñal, distinto pelo de me, verde y morena y teña, pues el la blanca y Apucú. La rubia que tu fifi, moria con cartas de mí. Hay cosas que abrir ahí, ningún momento da tu saber, con la guardia y nieve, lo que es la cara, una gente a la bebé, a la bebé, a la cerve, a el tío, Reinte con derrubita de mañana de Pucahue, se le diéramos a lo menos de Uy de mi Motabu. Reinte con derrubita de mañana de Pucahue, se le diéramos a lo menos de Uy de mi Motabu. Tuviera carapa, no queja, morena por hacia de Pucahue. Tuviera carapa, no queja, morena por hacia de Pucahue. Son las 13:40, ya recibimos a nuestra siguiente invitada de este segmento. Estamos en la compañía de Silvia López Safi. Ella es presidenta de la Fundación Justicia y Género Paraguay Cono Sur. Nosotros vamos a seguir con estos segmentos durante toda la semana y por supuesto haciendo un énfasis principal el día 25 de noviembre, en el que se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con la fiscala Liliana Sayas, exactamente. Con ella dábamos apertura a lo que consideramos un segmento demasiado importante como para saber cómo estamos en el país en este sentido. Y hoy para nosotros es un gusto realmente poder recibir la presidenta. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El tema de la violencia, o mejor dicho, de la eliminación de la violencia en sus múltiples manifestaciones, es de hacer notar que la República del Paraguay se halla abocada a la erradicación, como ya los compromisos internacionales asumidos nos llaman, desde distintas ópticas. Una de ellas quisiera hacer hincapié en que contamos con una ley que es la 5.777 del año 2016, que observa distintos tipos de violencia en función también de las convenciones de Belém do Pará y CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Y esta normativa, si bien es cierto, contiene, como acabo de decir, la tipificación de distintos tipos de violencia, consideramos precisa de otra donde la creación de juzgados y tribunales especializados en la materia vendrían a poner en orden, digamos, lo que hoy llamamos la diversidad de competencias que existen, lo cual no podemos decir que sea malo, pero sí hay como un peregrinaje que se hace alusión permanentemente a eso, de víctimas que hacen sus denuncias en distintas bocas, con lo cual también los juzgados, en cuanto a juzgados de paz, de primera instancia, en grado de apelación, etcétera, pueden entender en distintos tipos de violencia, y con este proyecto normativo en el que estamos trabajando se pretende, como acabo de decir, que contemos con juzgados y tribunales especializados en la materia donde van a converger esas denuncias en función de los distintos tipos de violencia y ya no estar dispersas las causas o los procesos, sino concentrados en una instancia especializada. La importancia en ese sentido es doble, porque no solamente vamos a evitar el peregrinaje, sino también la especialidad hace que se pueda juzgar con perspectiva de género, un tema que es muy importante al momento de establecer, por ejemplo, sanciones o de dictar medidas cautelares, que son las medidas de protección que ya estaban contempladas en la Ley 1600 del año 2000 contra la violencia doméstica y que hoy se amplían con esta Ley 5777, repito, en torno a los tipos de violencia. El 2016, aplicada desde el 2017. Ayer hablamos con la fiscal al respecto, ella justamente, y nos decía que se ha notado un cambio sustancial a partir de la aplicación de esta ley. Exacto, porque no solamente se tiene una mirada más amplia en el sentido de que las figuras creadas... Con mayor énfasis en ellas. Claro, además hacen que se puedan especificar o determinar de una manera concreta. Por ejemplo, desde luego no hay obstáculos y no teníamos esos escollos al momento de determinar si es una violencia física, porque la física no siempre se ve también. Hay que hacer hincapié en que hay veces que el victimario aplica golpes en sitios donde no quedan rastros, ¿verdad? Por ejemplo, estómago, cabeza, no siempre se ve. La violencia psicológica también, lógicamente, es la más terrible de todas. Que es la más terrible detectar por medio de las pericias. Y lógicamente la sexual también. Pero ahora abrimos un abanico de posibilidades al hablar, por ejemplo, de la violencia telemática, de la violencia sistémica, de la violencia estructural, que también es llamada sistémica. Y bueno, muchísimos Esos son conceptos más. Ya mucho más técnicos, ¿verdad? Sí. Que a la gente tal vez le cuesta un poquitito identificar. Ahora, si hablamos de violencia de golpe, sí, va a entenderlo rápidamente. La psicológica sabe que va relacionado con lo que va en la cabeza. Pero lo de sistémica y todo eso son conceptos que todavía tenemos que trabajar para meterlos dentro de la cabeza de las personas también. Sí, estamos trabajando en distintos talleres, por ejemplo, o capacitaciones. Esta mañana estuvimos en el Centro de Salud en IPS de Luque con el personal de Blanco, porque si bien es cierto, bueno, yo estoy desempeñándome como secretaria ejecutiva de género del Poder Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia en la presidencia de la Fundación, como usted acaba de señalar, también trabajo en el ámbito de la docencia y de la investigación científica en torno de esto que se van a llamar las cuestiones de género. Y tenemos convenios interinstitucionales, tenemos acuerdos, por ejemplo, ahora vamos a tener con la magistratura 2 días de jornadas donde se va a trabajar en argumentación jurídica con perspectiva de género. Ya lo hicimos también hace un tiempo, pero siempre es importante reforzar, porque lo que se busca es que el Estado tenga una mirada integral. Cuando hablamos, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, donde formamos parte también de esa mesa interinstitucional, lo hacemos desde la prevención más bien. Cuando trabajamos desde el ámbito del Poder Judicial, ya es la última ratio, digamos, en el sentido de que el último eslabón no se pudo solucionar el conflicto y esto es llevado a las instancias judiciales. Ya no hay más después de eso. Y digamos que al interior del país, bueno, una vez agotadas todas las instancias, aquí internamente es posible ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya tenemos algún caso de eso? En género y en Paraguay precisamente no hay ninguna sanción, espero que no haya.
y desde luego en ese sentido el Estado se haya abocado desde el artículo 60 de la Constitución a trabajar de manera integral, como decimos en el tema de prevención, sanción, en su caso hay varias condenas ya que habrán visto en los últimos días en casos de feminicidio, donde las condenas oscilan entre 22, 26, 30, incluso 35 o 40 años, teniendo en cuenta que a más de los 30 años se pueden aplicar las llamadas medidas de seguridad. La ley 5.777 por primera vez contempla la figura del feminicidio, ¿no? Exacto, la ley en el artículo 50 contempla por primera vez porque la denominación y la conceptualización del femicidio o del feminicidio, en nuestro caso como una cuestión técnica, sí, es fundamental. O sea, la determinación del tipo establece el alcance de la sanción. Y por supuesto identificar que el feminicidio es privar de la vida a una persona en razón del sexo, en este caso por tratarse de una mujer. Y es importante ver también con los casos que lastimosamente han acaecido, ¿verdad? Generalmente se da, como hablamos también en doctrina, en relaciones de pareja, pero a veces no. Presidenta, al día de hoy, ¿cómo estamos con los números este año? Ayer, como le contaba, hablábamos con la fiscal Liliana Sayas, ¿verdad?, acerca de que desde la implementación de esta ley, algo por lo menos ha cambiado dentro de la estructura social, ¿verdad? Las mujeres cuentan con más mecanismos, ¿verdad?, para conocer su situación, saben a quién acudir, algo que en muchos casos seguramente antes era una incertidumbre, pero terrible para ellas, ¿verdad? El identificar esa situación en la que están conviviendo, además de involucrar también a todas las personas dentro de esto, porque no solamente se trata de la persona en cuestión que se está viendo afectada directamente por el caso, sino por el entorno que igualmente debe tomar cartas en el asunto en caso de ser necesario. Sí, bueno, si hablamos de números, justamente la ministra de la Mujer, la señora Nilda Romero, había dicho este año no hemos tenido, por ejemplo, feminicidios en julio, es decir, en julio. En los demás meses del año sí hubo casos, y haciendo un poco un recuento, quiero hacer la distinción que en la Secretaría de Género del Poder Judicial, ¿por qué tenemos un número que arroja 27 cuando hay una treintena de casos? Sí. Porque justamente como decías, cuando se dicta, se sanciona, lógicamente entra a vigor la ley 5777 con esa tipificación del feminicidio, ahí el sistema empieza a identificar los casos como feminicidio. Entonces podemos ver que en el Poder Judicial, en el sistema, tenemos 27, por ejemplo, cuando ya hay una treintena. Ya constatados como tal. Caratulados. Okay. Porque fíjense que en el expediente yo puedo tener sobre feminicidio, sobre intento de feminicidio. Antes, por ejemplo, incluso hubo casos en los que se caratuló como suicidio, pero luego se determina que no fue suicidio, sino un feminicidio. Entonces, puede iniciar un expediente con una carátula, pero luego puede modificarse. Hoy, en el sistema del Poder Judicial, si ustedes revisan, van a ver que hay 27 causas como feminicidio. Y si me dicen, ¿por qué acá tenemos 27 y en el Ministerio de la Mujer tenemos una treintena? Es porque ya ellas pueden decir o es un feminicidio en términos de lo que se ve a hoy. Luego se constata en el Poder Judicial con la investigación de la mano del fiscal, del perito, o sea, de la pericia técnica, y esa es la respuesta. Y hago esa aclaración porque muchas veces nos preguntan por qué hay una cifra distinta aquí de la otra. Y legalmente hablando, la cifra que nos sirve es la que ustedes manejan, la de los 27, donde ya están contratados. Eso desde el punto de vista del Poder Judicial, claro, pero repito, desde el punto de vista de lo que se considera, porque ya está visible la situación, no, está claro, correcto por eso pregunto, también. legalmente hablando. Sí, desde el punto de vista procesal, procesalmente hablando. ¿Son 27 entonces los casos? A hoy. Justamente... Para que la gente entienda justamente esa diferencia, ¿verdad? Para no Sí. confundir con los números, ¿no? Decía, una treintena de casos es de lo que habla el Ministerio de la Mujer. Y de la prensa. Y la prensa, claro, Sí. claro. Y nosotros por eso tenemos dentro del sistema de justicia
ese número porque se va caratulando. A veces ya inicia como feminicidio, otras veces no, pero después se cambia la carátula. Me decía que están llevando a cabo campañas durante todo este mes, charlas, nos decía que estuvieron en la ciudad de Luque el día de hoy, tengo entendido. ¿Qué otras cosas más se tienen preparadas para este mes en el que tenemos que hacer principalmente un énfasis mayor en todo lo concerniente a esto? Sí, tenemos, como dije anteriormente, una actividad muy importante el día 2 y 3 de diciembre. Estamos trabajando desde la Secretaría de Género del Poder Judicial, lo que se va a llamar el juzgamiento de casos con perspectiva de género. Esto implica la capacitación en 2 días a la magistratura, donde se trabaja con los documentos internacionales de derechos humanos ratificados por Paraguay, tratando de hacer una aplicación también de las recomendaciones y de las observaciones a los estados mediante la aplicación también de estándares internacionales de derechos humanos. Cuando digo observaciones y recomendaciones a los estados me refiero a lo que el comité, por ejemplo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos instan a que demos cumplimiento, teniendo como presentes casos análogos que pudieron o se dieron en otros estados. Por otro lado, esos talleres también tienen por objetivo la sensibilización de la magistratura en la identificación de casos que no necesariamente son casos de feminicidio, pero sí son de violencia. Por ejemplo, la violencia obstétrica, cómo se configura, la violencia telemática, que hoy día los aparatos telefónicos, los celulares, ¿verdad? O a través de las redes sociales se dan hechos de violencia. Es un taller sumamente rico en esos términos. Edificante también. Edificante de 2 días. Luego tenemos jornadas de trabajo de manera interinstitucional, siempre como órgano rector está el Ministerio de la Mujer, y a través de la mesa, tenemos varias mesas de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero la mesa de lucha contra la violencia específicamente se aboca a tratar a veces incluso de manera extraordinaria y rápida casos en particular, y eso lo venimos haciendo de manera permanente, es decir, actividades tenemos varias. Aparte hicimos el viernes pasado una coreografía con las compañeras en una plaza, donde tratamos también de hacer ver a la gente que el trabajo nuestro tiene que ser hecho de un modo constructivo, como bien dijiste. Es decir, también las que trabajamos en esto precisamos de ratos de ocio, precisamos de actividades diversas. Dispersarse un poquitito también. Claro, y eso decíamos con las compañeras, el hecho de haber salido de las oficinas, tomado un poco contacto también con las personas que estaban ahí en la plaza, con un poco de música. Es decir, el trabajo tiene que ser no solamente, como decimos, en sororidad, cuando estamos trabajando las mujeres, sino cuando trabajamos también que lo hacemos, por supuesto, con los hombres, tiene que ser de identificar y decir, había sido que esto es violencia, no lo sabía, qué podemos hacer para evitar, porque la violencia opera en el marco de un ciclo que se denomina así por Leonor Walker, donde va aumentando la tensión y cuando llegamos al último estadio es que se producen los hechos lamentables, como las muertes de personas, por ejemplo, porque no siempre el feminicidio acaba ahí, sino a veces la persona comete el feminicidio y luego se suicida. Ha ocurrido hace poco también en Paraguay. Y hay que ver, como digo, no solo las sensibilizaciones, capacitaciones, ratos de ocio, estas charlas o talleres, trabajos en las mesas. También es mucho dejar de lado los prejuicios, sí. Dejar de lado los estereotipos. Más todavía en nuestra sociedad tan marcada por ello. Y ver un poquito de manera distinta, que en la otra persona me vea yo misma. A veces no queremos reconocer o recién nos damos cuenta cuando nos sucede a nosotras mismas hechos que nos hacen ver diferentes. Entonces, estas actividades, cuando hacemos con la comunidad, implican sensibilización, conocimiento de sus derechos y empoderamiento. Cuando hacemos al interior de las distintas instancias, es lo que decía, también una sensibilización, pero más bien una capacitación en términos de cómo vamos a actuar ante tales o cuales hechos, porque realmente todas estamos en un momento de aprendizaje, de aplicación de la nueva norma. Los casos que se van presentando en función de las nuevas tipologías nos hacen sentar precedentes que luego
seguramente van a servir a las que vienen, porque siempre es así cuando empezamos con algo, es decir, se va haciendo camino y con esta ley 5777 eso es lo que estamos haciendo. Pero destaco algo que me parece fundamental en este tiempo, el trabajo articulado, tan bien articulado, desde el órgano rector, con la Fiscalía, con la Defensa Pública, todo el sistema de justicia, la Policía Nacional, el sistema de salud. No quiero olvidar porque son varias instancias que conforman, varias compañeras que conforman la mesa y compañeros también, incluso la sociedad civil que también forma parte de la mesa. Y es eso, estar abiertas a estos desafíos que no son pocos, son muchos, y tratar de hacer lo mejor posible cada quien en donde estemos. Por supuesto, es importante también tener esta clase de espacios en los que podamos conversar acerca de todo lo relacionado a esto. Acá, como usted podrá apreciar, tenemos un zócalo especial donde tenemos uno de los tantos números de los canales de contacto que tiene la gente para acercarse y qué sé yo, hacer llegar su denuncia, ¿verdad? En el caso de que no sea ella la víctima directa de una persona que sí tal vez lo sea. El 137 es uno de esos canales. Después tenemos, nos decía ayer la fiscal, el sistema 911 mismo que te deriva a las instancias correspondientes. Hoy en día, a través de las redes sociales, una persona puede hacer justamente esos contactos en cualquier momento. En cualquier momento. Así es importante recalcar eso. Por ejemplo, creo que es importante destacar que en el Poder Judicial tenemos una instancia, una oficina de atención a víctimas que funcionan días y en horas inhábiles. Sí. No es de 24 horas porque no quiero que haya una confusión, pero sí existe una atención a veces hasta las 18, 21 horas, de acuerdo a los días. Y tenemos personas que en este momento van a ser reforzadas en cuanto al número porque nos damos cuenta que ya no abastecemos, digo en plural, porque estamos trabajando en conjunto con esta oficina de atención. Igual lo hacemos con el espacio que nos otorga en el Poder Judicial la ministra, la mujer, en Ciudad Mujer. Es decir, tenemos un trabajo que no se reduce a una oficina y estar ahí dentro, sino que tiene varias otras aristas y que lógicamente no es perfecto, porque en las redes sociales por supuesto, nosotras estamos escuchando y abiertas permanentemente. Por eso decía, vamos construyendo. Lo importante es no desoír, no desatender una denuncia que es un llamado de auxilio. Por supuesto. Y entonces, en ese sentido, darle una respuesta a la persona, una respuesta certera, eficaz. Y como ya lo dispuso también en el Poder Judicial, estamos acompañando, son unas auditorías de gestión, donde revisamos o miramos cómo se están aplicando esos instrumentos internacionales de derechos humanos, si hay garantías justamente para las personas que acuden al sistema, si son oídas, si existen medidas que espero que no sean abusivas. Es decir, la mirada tiene que ser integral y no trabajamos solas las abogadas. Eso también quiero destacar porque no se agota este tema en lo jurídico, sino que se necesita especialistas, psicólogas, trabajadoras sociales, que nos den esa otra mirada y determinar de manera integral en qué situación se encuentra la víctima y darle una respuesta apropiada. Presidenta, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un gusto realmente de poder hablar con usted acerca de este tema tan importante para todos y en este mes en el que tenemos que hacer principalmente énfasis en ello. Son las 14 horas, con esto damos por finalizado nuestro servicio informativo. La siguiente entrega a partir de las 19:30 horas. Nuestro reencuentro mañana a partir de las 13. A todos gracias por la compañía.